La gente simplemente el 90% quiere laburar. Tengo un hombre de 60 años que laboraba en el Palacio de la Fotografía, creo que se llama el lugar, hace muchos años, que trabajó más de 30 años en el lugar. Nada, muy bien hablado, muy buena presencia. Nosotros seguramente lo vamos a llamar para tenerlo y para que entrene a la gente, más que nada porque se da cuenta que era un mozo de oficio, por así decirlo, y con mucha experiencia. Hola. En otro lugar no tuve la oportunidad de estar mayor, claro, maravilloso. Todos ya son personas descartables. Pero gracias a ustedes, no podemos empezar a creer. Hay un audio prendido que no sé de quién es. Profesora, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Se me cortó recién la conexión y volví recién. ¿Usted escuchó Que nos que pasó dijo todo que... lo mismo. Ah, bien. Usted dijo, perdóname, te trate de usted, soy muy joven, pero por respeto. Yo también. Dijiste que la clase estaba en YouTube, Sí. todas. O sea, ¿cómo la busco? Es el YouTube de la facultad, de la Franja Morada, creo que pones Franja Morada, Universidad Nacional de Mar del Plata, y ya te sale, y ahí hay que buscar el video que corresponde a la clase. Están todos subidos, es todas las comisiones de todas las materias. ¿Desde que se inició la cursada? Sí. Ah, ok, porque yo lo buscaba en el campus y nunca lo encontré. No, en el campus no se cargan al campus, se cargan a esta página de YouTube. Entonces ustedes van, buscan la clase que quieren y la ven. Por eso les decía, si no vieron la clase de ayer de Daniel, porque no pudieron conectarse, o se les cortó lo que sea, tienen la posibilidad de hacerlo. No sé si ya se subieron las de ayer, pero si no, en estos días es bastante automático. Perfecto, te agradezco. Acá me están preguntando si el examen es en horario de cursada. Sí, siempre es en horario de cursada. Les debe haber dicho las pautas Daniel, lo importante es que ustedes, que se note que hayan estudiado, van a hacer preguntas para digamos, razonar, para que no hagan copio y pego, nosotros nos damos cuenta si es copio y pego, pero bueno, la idea es que sean preguntas para que ustedes piensen y puedan contestarlas. No va a ser nada de otro mundo, pero sí para que, o sea, tienen que estudiar para poder contestar. No sé quién está de la franja, si ya se fue, ya está, ya me pasaron el anfitrión, perfecto. Bien, si les parece, ¿cómo sería el examen? Me está preguntando alguien en el chat. Son 7 preguntas, creo, no sé, porque en realidad todo esto lo organiza Daniel, pero son 7 preguntas y son preguntas para saber precisamente si estudiaron. No va a ser un concepto que dimos en clase porque solo el concepto lo sacan del código o bien de los libros. Ya les digo, nosotros nos damos cuenta si es un copia y pego y si no hay nada que agreguen, o sea, nada que aporten razonando. Pero bueno. No sabía que no sabían clases, es bastante útil porque cuando cuando se le corta o se pierde una clase, tienen esta vía que es bastante práctico para poder verlo o retomarlo cuando ustedes puedan. La idea de hoy es que veamos ausencia y ausencia con presunción de fallecimiento, y después de eso mañana, que yo me conecto con Gabriel, vamos a ver, hacer tipo clase de repaso por si tienen alguna duda, alguna pregunta, así que si quieren empezamos. Como siempre yo les voy a compartir pantalla, me parece que el último PowerPoint yo no se lo subí, o sí, si pueden contestarme eso. El de capacidad, ¿está en la campus? No, ¿sí? Bueno, después voy a chequear si está subido al campus el PDF que usé de capacidad, pero la clase esa sí está en el campus, perdón, en YouTube, por si alguien se la perdió también. Bien, voy a empezar a compartir pantalla. Por favor, háganme saber si se ve bien. Hagan por lo menos así yo me doy cuenta. ¿Sí? ¿Están viendo mi pantalla? Bien, perfecto. Vamos a ver entonces todo lo que tiene que ver con ausencia y ausencia con presunción de fallecimiento.
este es un tema muy importante que ya estaba contemplado primero en el Código de Vélez, un poco incompleto, porque no había cosas que no se regularon, y después con la ley 14.394, que fue una ley ómnibus, no sé si ustedes han escuchado esa ley, que había reformado el Código de Vélez, y en muchos aspectos diferentes. ¿Qué bolilla es? Me están preguntando. No sé qué bolilla es. Es la misma bolilla que empezó ayer Daniel, que es la de fin de la existencia de las personas. La unidad 14 está. Perfecto. Bien. Yo creo que se ubiquen, nosotros empezamos con todo, con la materia, viendo bien cómo digamos, qué ley se aplicaba, cómo era la regulación del derecho, qué abarcaba el ordenamiento, qué entendíamos por ordenamiento jurídico, cómo era la aplicación de la ley por parte del juez. Empezamos después viendo algo muy importante, que es la persona humana, cómo comienza su existencia, qué atributos tiene, los derechos personalísimos, ¿se acuerdan que lo vimos la otra vez? La capacidad, algo tan importante de la persona. Y ahora lo que tenemos que ver es el fin de la existencia de la persona, ¿sí? Ustedes ayer con Daniel tienen que haber visto, y si no lo pueden ver en la clase que ya les digo que queda grabada, tienen que haber visto el fin de la existencia por muerte natural de la persona, ¿sí? Cuando una persona fallece, ¿qué pasa? ¿Cómo se prueba esa muerte? Que obviamente va a ser con la partida. ¿Qué pasa si yo no tengo ¿qué pasa si la persona fallece y tengo el cadáver y hay una partida? ¿Y qué pasa si la persona fallece y no se puede encontrar el cadáver? En ese caso, ¿qué pasa? El supuesto de que digamos, que mueran varias personas en un mismo suceso. También lo debe haber dado Daniel, porque le importa mucho ese tema, y es de hecho muy importante. ¿Qué concepto se toma como fin de la existencia de la persona? Los fines de la donación y la ablación de órganos y tejidos. Todo eso lo debe haber visto él, así que no lo voy a retomar ahora. Lo que sí quiero que se ubiquen es que estamos en la parte de fin de la existencia de la persona, ¿sí? Vimos todo el transcurso de su vida, que celebra actos jurídicos, todo el tema de relaciones y situaciones jurídicas, por eso lo vemos ahora en esta última parte, para después encima pasar a las personas jurídicas, ¿no? A ver, perdonen que me están hablando en el chat y quiero ver si es algo de lo que estamos viendo. Perfecto. Ayer muy completo, perfecto. Bien, acá les puse, según la RAE, la persona, vamos a empezar con ausencia, solo con el tema de ausencia simple, y después pasamos a la ausencia con presunción de fallecimiento. La ausencia, una persona ausente es esa persona que se ignora si vive todavía y dónde está. Eso dice el diccionario de la Real Academia Española. ¿Cuáles son los antecedentes de este instituto, de esta figura? No se encontraba regulado, ya les dije, de forma completa o digamos, abarcativa de ambos supuestos en el Código de Vélez. De hecho, en el artículo 54, que era el que regulaba, ¿se acuerdan cuando vimos capacidad y dijimos la regla actual es el paradigma social, la regla es la capacidad, la incapacidad es totalmente evitable? Bien. Ya vimos también que en el régimen de Vélez había varios incapaces absolutos declarados, o sea, personas que no podían bajo ningún punto de vista ejercer sus derechos. Entre los que estaban las personas por nacer, bueno, los declarados en juicio, las personas incapaces declaradas en juicio y demás. Precisamente a los ausentes declarados tales en juicio eran considerados incapaces absolutos de ejercicio. Esto se discutía porque no se planteaba acerca de si esto estaba hablándose de la ausencia simple o la ausencia con presunción de fallecimiento, y por qué se los regulaba como una persona incapaz absoluta, porque si es un supuesto de presunción de fallecimiento está más cerca de un fin de la existencia que una persona viva incapaz. Pero bueno, lo cierto es que la ley 17.711 vino a suprimir este inciso, que era bastante cuestionado, y la ley ómnibus, la 14.394, viene a regular específicamente estos dos institutos que vamos a ver ahora. No hubo muchas modificaciones en el nuevo código, que el nuevo código lo que hace es traerlo digamos, al articulado y lo incorpora en el código. Pero lo cierto es que no hay cambios muy importantes, los cambios los vamos a ver igual en particular, pero no hay cambios tan tajantes. Ahora,
si bien estamos hablando de la misma, digamos, en la misma bolilla, de la ausencia simple y la ausencia con presunción de fallecimiento, son cuestiones muy diferentes. ¿Por qué? Porque en la ausencia simple nos interesa que la persona no está, no se encuentra, pero lo que nos interesa es ver qué pasa con los bienes que deja esa persona. Ahora, en la ausencia con presunción de fallecimiento ya estamos en un supuesto de incertidumbre tal que nos lleva a tener por configurado en ciertos casos y con ciertos requisitos el fallecimiento de la persona. Pero ya estamos hablando, ¿vieron?, de dos cosas diferentes. Cuando hablamos de ausencia simple, bajo ningún punto de vista estamos en el ámbito del fin de la existencia de las personas. Por eso es cuestionado que la ausencia con presunción de fallecimiento no haya sido regulada en, en la parte del código que trata específicamente el fin de la existencia. Esperen porque veo que... ¿de qué año es? Del siglo 60 y monedas. No, la verdad que exactamente no lo sé, pero fue antes de la 17.711, por eso había una incoherencia. Bien. Van a ver que ahí lo que dice es que la ausencia simple implica una mecánica... Ay, esperen porque esto me tapa, mecánica legal de búsqueda de solución para una situación de la masa de bienes que deja la persona. Ahora vamos a ver por qué es que el código se mete en esta regulación, pero la realidad es que la persona no se sabe dónde está y deja bienes y por eso nos interesa. Ahora vemos por qué. Ahora, la ausencia con presunción de fallecimiento a lo que apunta es a resolver una situación de la persona que está ausente, a todo tipo de relaciones jurídicas que se vinculan con esa persona, ya sea patrimoniales, extrapatrimoniales, todo lo que vimos la otra vez, digamos, abarca a todos los conceptos de la persona en su integralidad. Bien. ¿Por qué les pongo acá que hago referencia al ámbito de reserva, al derecho a la libertad de la persona y al artículo 19 de la Constitución Nacional, que viene también en consonancia con todo lo que ustedes vieron de la constitucionalización del derecho privado? Porque ustedes saben que el artículo 19 de la Constitución Nacional dice que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan a la moral, a la orden y a la moral pública, perjudican a un tercero, están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Es decir, si yo me ausento de mi domicilio, no tendría por qué importarle al ordenamiento para, digamos, contemplar una figura y para que un juez venga a decirme que yo estoy ausente de mi casa, una ausencia simple. Por eso, acá van a ver el concepto de ausencia simple, el primero de los institutos que vamos a ver. Dice Tobías que es la falta de presencia entendida como el abandono del domicilio, obviamente que el real. Ustedes vieron la diferencia, supongo que el jueves pasado, entre los domicilios especiales y el domicilio real, que era el atributo de la persona. Bien, ¿qué pasa cuando esta persona se ausenta del domicilio real durante un tiempo razonable? Bueno, acá la ley no marca un mínimo de tiempo para que la persona sea declarada ausente simple, pero va a ser un tiempo razonable, no unos días, sino que un tiempo razonable. Perdón, pero veo una pregunta. Prefiero igual si quieren poner el micrófono y preguntar, es más fácil. ¿Qué pasa con los menores desaparecidos? No entiendo la pregunta. ¿Qué menores desaparecidos? Con el tema de la capacidad, ¿será el tema, en la pregunta? Bueno, ahora vamos a ver el tema de los requisitos. Digo, por ahí. Sí. Perdón, están reglamentados qué pasa cuando una persona desaparece. Estamos hablando de un adulto, pero... Estamos hablando de las personas en general. Estamos hablando de las personas en general. En realidad, si es un menor el que se ausenta y tiene bienes, en realidad no va a haber, digamos, un fundamento para declarar la ausencia simple de ese menor. ¿Por qué? Porque el fundamento de esta figura es buscar una persona que se ocupe de esos bienes. Y si estamos hablando de un menor, el menor ya tiene de por sí un representante legal, que es el que ejerce la responsabilidad parental, es decir, el padre o el curador. Entonces, en ese caso no tendría ningún tipo de sentido hacer un proceso de ausencia simple, pero nos estamos adelantando porque tal vez eso se contesta con los requisitos y el fundamento del instituto, digamos. ¿Sí? Bien. Bien. Obviamente que se tiene que tratar de un desconocimiento absoluto de dónde está la persona, de cuál es el paradero de la persona. Yo tengo que haber hecho gestiones para ubicarla y no puedo.
¿Y por qué la ley regula esta figura? Por esto que les decía al principio de reserva, el ordenamiento no tiene que interesarle en absoluto que la persona se ausente del lugar donde habita, donde reside de forma habitual, en todo el concepto del domicilio real, porque son, digamos, acciones que están libradas al ámbito de libertad de la persona. Ahora, por eso solo el ordenamiento o el Código Civil y Comercial regula el supuesto en que la persona se ausenta y además deja bienes y además no hay nadie que cuide esos bienes. ¿Por qué? Porque es una cuestión social y económica, es decir, el Estado no quiere dejar, digamos, que los bienes se perjudiquen, se pierdan, y por eso con un fin conservativo, con el fin económico, se regula esta figura, ¿sí? Bien. El artículo 79 empieza a regular el supuesto de la ausencia simple, estableciendo, van a ver los requisitos de esta figura. Dice, si una persona ha desaparecido de su domicilio sin tenerse noticias y sin haber dejado apoderado, puede designarse un curador a los bienes, el cuidado que estos exige. La misma regla debe aplicarse si existe apoderado, pero sus poderes son insuficientes o no desempeña convenientemente el mandato. Es decir, a mí me interesa que una persona no está en su domicilio por un tiempo razonable y a su vez hay bienes que tienen que tener cuidado. Y a su vez, esta persona, dueña de esos bienes, no dejó a nadie al cuidado de esos bienes. O dejó a alguien y esa persona no tiene los poderes suficientes. Tal vez dejó un poder mínimo de administración con solo algunas facultades y esos bienes requieren de mayor cuidado. Entonces, esos son los requisitos. El fundamento es el que yo ya les dije. Piensen que por lo que ustedes vieron cuando vieron la bolilla de función de garantía del patrimonio, el patrimonio es la prenda común de los acreedores, o sea que si el patrimonio de una persona o los bienes se pierden, probablemente esto esté perjudicando a algún acreedor. Por otro lado, esa persona probablemente el día de mañana tenga herederos, entonces también esos herederos se van a ver perjudicados. Hay un interés público que va más allá del tema personal y privado de la persona, que queda en el ámbito de reserva del artículo 19 de la Constitución Nacional. Hay un interés económico, un interés social, en que los bienes se empleen de acuerdo a su destino y que no se pierdan. Por eso es que se regula esta figura. Por eso yo lo que quiero es que tengan muy en cuenta que si no se da el recaudo de que la persona deje bienes, o sea, la persona se ausenta pero no tiene ningún bien, no vamos a llevar a cabo un procedimiento para declarar la ausencia simple de esa persona, ¿sí? Bien. Pasamos entonces a la otra filmina. Los requisitos ya los estamos viendo de a poquito. O sea, por un lado, la desaparición de la persona, que la persona falte de su domicilio real por un plazo razonable. El plazo va a ser analizado por el juez, pero no se establece específicamente, en este caso en el código, un mínimo legal. La falta de noticias, es decir, yo no, digamos, sé que la persona no está en su domicilio y además no tuve ninguna novedad acerca de dónde está, ¿sí? Porque si yo lo puedo ubicar, obviamente, en ese caso lo que se va a tratar es que la propia persona deje algún apoderado o se encargue de cuidar sus propios bienes. Obviamente que no tiene que haber ningún tipo de sospecha acerca de su fallecimiento, y concurrencia de otros requisitos, porque en ese caso vamos a ver que encuadraría en el otro instituto, que es el que vamos a ver después. Ahora, obviamente también que esta falta de noticias, cuando yo voy al juez a pedirle que declare la ausencia simple, tengo que acreditarle que yo hice todas las diligencias necesarias para ubicar a la persona y que esa persona no la pude ubicar, ¿sí? Porque no me puedo quedar con una mera falta de noticias sin ningún tipo de actividad por parte del sujeto en la búsqueda de esa persona. Ahora también... Tengo una duda. Sí. Entonces, en caso de que esa persona deje comunicado a alguien que se va a ausentar por determinado tiempo, ya no se considera que la persona está desaparecida porque dio noticias, o sea, dejó avisado a alguien de que se iba a ir, por ejemplo. Claro, sí. La falta de noticias tiene que ser una falta de noticias. Ahora, si dice, me voy a ausentar un mes, pasan varios meses, no vuelve, no dejó a nadie a cargo de sus bienes, y hay algún interesado, que vamos a ver quiénes son, porque no cualquiera puede pedir la declaración de ausencia. Obviamente que para pedir la declaración de ausencia yo tengo que tener algún interés legítimo en esa declaración. Entonces,
el juez va a evaluar todas estas cosas. Se ausentó, dijo dónde estaba, dijo dónde iba a estar, pasó mucho tiempo, ¿cuánto tiempo pasó? Eso es todo lo que va a evaluar el juez, ¿sí? Otro de los recaudos es la existencia de bienes que requieren cuidado, ¿sí? Esto es lo que decíamos recién, si la persona no deja ningún bien, no me voy a meter en si está ausente o no está ausente. Y la falta de apoderado o situaciones similares. ¿Por qué situaciones similares? Porque puede ser que esa persona dejó un poder y ese poder ya no está más vigente porque era por un lapso de tiempo o porque eran facultades menores, mínimas, entonces excede al cuidado de los bienes, o que ese mandatario, esa persona a la cual le dejó un poder para que administre los bienes, no lo está haciendo de la manera correcta, y esto de manera indirecta está perjudicando a las personas que eventualmente pueden llegar a tener un derecho sobre esos bienes. Todas esas situaciones también se contemplan en la falta de apoderado, digamos. Bien. Ahora, ¿quiénes pueden pedir la declaración de ausencia? Esto lo tienen específicamente detallado en el artículo 80, y lo que hace el código esta vez, que antes no lo hacía, es determinar de manera genérica la legitimación. ¿Qué es la legitimación? Ustedes lo deben haber visto para el tema de la capacidad. La legitimación es quién puede venir, quién puede acceder a la justicia para poder pedir esta declaración de ausencia. Es un presupuesto, digamos, más que nada procesal. ¿A quién le vamos a permitir que plantee esta situación y respecto a la cual hay que resolver la cuestión? El artículo 80 dice, pueden pedir la declaración de ausencia al Ministerio Público y toda persona que tenga un interés legítimo respecto de los bienes del ausente. Esta forma genérica lo que hace es permitir que se contemple cada situación en particular, ¿sí? No es que habla solamente de del cónyuge o de los descendientes, ascendientes, no, directamente un interés legítimo. Yo acredito mi interés legítimo, por ejemplo, que soy un acreedor de esa persona que dejó bienes que se están echando a perder y yo el día de mañana no voy a poder cobrar mi crédito, y esa función de garantía que le reconocemos al patrimonio se está desvaneciendo, entonces en ese caso yo ya acredité tener un interés legítimo, ¿sí? Esto es lo que yo les decía, la fórmula general digamos, se entiende como que es superior a la regulación, digamos, enumerativa, porque obviamente puedo tratar los casos en particular. El juez competente es el juez que va a resolver la cuestión de la ausencia simple, y el artículo 81 del Código lo que dice es que es competente obviamente el del domicilio del ausente. ¿Qué domicilio? El último que conocí, ¿sí? Si no conozco el domicilio o, digamos, o no está en el país, en ese caso van a ser el lugar donde existan bienes que requieran de algún cuidado, ¿sí? Bien, acá obviamente cuando habla del domicilio del ausente, va a ser el último domicilio conocido, no es que es el domicilio actual porque lo desconocemos precisamente. ¿Cuál es el procedimiento por el cual se va a llevar a cabo esta declaración de ausencia simple? Obviamente que se prefiere o se apunta a una tramitación breve, ¿sí? Como hay bienes que requieren cuidado y la situación es apremiante, lo que voy a hacer es, lo que va a hacer el juez, es llevar a cabo un procedimiento acotado, digamos. Siempre acreditando obviamente los extremos que me requiere la ley, pero dentro de todo el procedimiento lo más breve posible. El presunto ausente, dice el artículo 82, debe ser citado por edictos durante 5 días, y si vencido el plazo no comparece, se debe dar intervención al defensor oficial o, en su defecto, nombrar un defensor de ausentes. El Ministerio Público es parte necesaria en el juicio, y si antes de la declaración de ausencia se promueven acciones contra el ausente, debe representarlo al defensor. En caso de urgencia, el juez puede designar un administrador provisional o adoptar las medidas que las circunstancias aconsejan. El procedimiento, entonces, por lo que vieron en el artículo 82, es una citación por edictos. Yo inicio el pedido de declaración de ausencia simple, acredito que tengo un interés legítimo, acredito haber realizado las diligencias necesarias para ubicar a la persona y que no la ubiqué, y lo que va a hacer el juez es ordenar la citación por edictos. Esta citación por edictos, lo habrán escuchado también en algún ámbito,
es una citación que en realidad es una publicación de edictos en el diario oficial, en el boletín oficial, y probablemente en un diario de circulación de la zona, por ejemplo, alguno conocido sería La Capital, y en ese caso se cita por edictos durante 5 días, y a lo que pretende esta citación es que a ver si esa persona realmente está ausente o aparece. En realidad es una ficción legal, nadie lee los edictos del diario, ni mucho menos los del boletín oficial, pero este procedimiento está apuntado a resguardar el derecho de defensa en juicio de la persona, y por eso, digamos, llamar a todo aquel que tenga información al respecto de esa persona ausente, y de esta manera se regula la citación por edictos. Obviamente que se requiere que intervenga el Ministerio Público, como lo habrán visto cuando vieron capacidad, que interviene como un organismo de contralor, y además porque hay bienes que están deteriorándose, pero además la persona tiene que tener algún tipo de representación, por eso se designa un defensor oficial a la persona. El defensor oficial es aquel que representa al ausente en el proceso, va a verificar obviamente que se cumplan con todos los recaudos, y si es necesario, porque existen bienes, por ejemplo, alimentos perecederos, o algún bien que se está realmente echando a perder, se puede designar un administrador provisional, que es lo que se llama curador ad litem, o curador en el proceso, que es para que los bienes, digamos, se tomen las medidas necesarias respecto de los bienes durante la tramitación del proceso, ¿sí? El defensor oficial es lo que les decía recién, la función consiste en comprobar que se cumplan los requisitos formales y de fondo. Tiene que proteger a los intereses del ausente, ¿sí? Las facultades comprenden también la de representar a quien ha sido denunciado como ausente en otros procesos en que éste sea parte y que hayan promovido durante la que se sustancia el juicio o antes de la sustanciación. Va a reemplazar al ausente en aquellos casos en que se demande a esa persona presuntamente ausente, precisamente. La sentencia, ustedes saben que antes de la declaración por el juez, nosotros no podemos decir si la persona realmente se contempla en la figura de la ausencia simple o no. El artículo 83 dice cómo voy a llegar a la sentencia y qué tiene que decir esa sentencia. Oído el defensor, si concurren los extremos legales, esto quiere decir que efectivamente se cumplieron todos los requisitos que dice la ley, se debe declarar la ausencia y nombrar un curador. Para la designación se debe estar a lo previsto para el discernimiento de curatela, es decir, lo que voy a hacer es tomar las pautas acerca de quién va a ser el curador de esos bienes, quién es conveniente que sea el curador de esos bienes, y ese curador lo que va a hacer es administrar el patrimonio de la persona que está ausente. Administrar y conservar ese patrimonio. Obviamente que todo lo que sea actos de disposición, ¿se acuerdan cuando veíamos la diferencia entre actos de disposición y actos de administración? Únicamente van a ser los otorgados, o sea, los que autorice el juez, pero en principio solo se va a limitar a realizar actos de conservación y de administración respecto de ese patrimonio. Bien, ¿cuáles son los efectos? Obviamente que no es una declaración de incapacidad, lo único que hacemos acá, o lo que hace el juez en el caso en concreto, es decir que esa persona está ausente y designarle un curador a los bienes. O sea que es un supuesto de ausencia curatela, un supuesto de designación de un curador a los bienes. No incide la declaración de ausencia respecto de la existencia de la persona, o la capacidad, ni mucho menos, ¿sí? Esto no tiene ninguna injerencia en otros aspectos. ¿Y cuándo va a concluir esta curatela o esta designación del administrador o curador a los bienes? Esta, obviamente que va a concurrir si sabemos que esa persona falleció, o si se llega a declarar la ausencia con presunción de fallecimiento, que ahora vamos a ver cómo se llega a declarar, o si se presenta la persona, tal vez después, al cabo de unos meses de declarada la ausencia simple, de designado el curador, aparece esa persona que fue declarada ausente. Bueno, en ese caso obviamente que cesa la curatela designada y digamos, retornan los bienes a la persona, ¿sí? A la persona declarada ausente. Bien, vamos a pasar a la otra figura que les había mencionado, que es la ausencia con presunción de fallecimiento. Acá ya no estoy hablando de una persona que se ausenta y que deja bienes,
sino que estoy hablando de un supuesto en que hay una presunción de que esa persona efectivamente falleció. Entonces, no podemos dejar librada todo el cúmulo de relaciones jurídicas, de situaciones jurídicas atadas a esa persona en la nada e indefinidamente por el hecho de no saber si falleció o no. En el caso, obviamente, en que hay una gran presunción de que esa persona falleció. Ahora vamos a ver los supuestos. Pero lo que hace el código es tratar de evitar que se genere una incertidumbre y que esa incertidumbre repercuta sobre las relaciones y situaciones jurídicas pendientes. Bien, acá ven que la ausencia con presunción de fallecimiento no se limita a los aspectos patrimoniales, como si veíamos en el tema de la ausencia simple, respectivo a las personas ausentes, sino que también se proyecta con efectos extrapatrimoniales. Después vamos a ver cuando concluye el procedimiento qué efectos genera esa declaración. Puede ser, esto acá quiero hacer un paréntesis, y es que con relación a lo que vieron ayer, ¿sí? La persona puede, digamos, el fin de la existencia de la persona tiene dos supuestos claros. El fin de la existencia cierta, que es la muerte natural, que es lo que vieron ayer con Daniel, la persona muere, deja de existir, y ese fin de la existencia es certera. Acá les muestro en un cuadro, después volvemos. ¿Dónde está el cuadro? Acá. Pero puede suceder que ese fin de la existencia cierta, porque la persona falleció, como les decía al principio, sea una muerte cierta pero sin cadáver. Es decir, sé que falleció pero no encontramos el cadáver. Pero hay certeza sobre la muerte. No hay ninguna duda acerca de que la persona falleció. Esto quiero que lo comparen con lo que vamos a ver ahora, que es una probabilidad de que la persona falleció. No estamos absolutamente seguros que haya terminado su existencia, pero hay una gran probabilidad. Es probable que falleció y la ausencia hace presumir el fallecimiento. Por eso es que nosotros nos enmarcamos en este procedimiento que es ausencia con presunción de fallecimiento. Fíjense que la muerte se prueba directamente, lo que presupone la existencia del cadáver, o indirectamente ante la inexistencia del cadáver, que es el supuesto del artículo 98. En estos dos supuestos necesito la certeza. Siempre, obviamente, que en el segundo caso lo voy a acreditar por otros medios, como lo habrán visto con Daniel, pero siempre necesito de la certeza. ¿Y cuál es la comparación de esta figura de la ausencia simple con presunción de fallecimiento con la ausencia simple, que es la que vimos recién? La ausencia simple solo es una presunción respecto a que la persona no se encuentra, no tiene ninguna repercusión en la existencia de la persona. Solo lo que permite es que consideremos que la persona no se encuentra en su domicilio y además que tiene bienes y necesitamos cuidar esos bienes. Ahora, en la ausencia con presunción de fallecimiento la declaración va un poco más allá, porque sumado a otras circunstancias que nosotros vamos a ver, hay una gran probabilidad de que esa persona falleció. Un ejemplo fue el chico que había desaparecido en Bahía Blanca, me están diciendo. No sé cuál fue el caso, es posible. No sé si ese caso encuadra en la ausencia simple o la ausencia con presunción de fallecimiento, pero un claro ejemplo de ausencia con presunción de fallecimiento es el ARA San Juan. Bueno, después lo encontraron muerto. Bueno, en ese caso ya hay la ausencia, ya hay una muerte natural, digamos, porque encontraron el cadáver y apareció muerto. El ARA, la desaparición de un navío por un tiempo, que ahora lo vamos a ver que es un supuesto específico, es un caso claro de ausencia con presunción de fallecimiento. De hecho, hay muchos casos en la justicia civil que se plantean respecto a los buques que no se encuentran y que los familiares necesitan la declaración del fallecimiento y lo hacen por esta vía de la ausencia con presunción de fallecimiento. Bien. Pero bueno, es clara la diferencia entonces entre lo que es ausencia simple y la ausencia con presunción de fallecimiento. En este caso, además de la ausencia de noticias respecto de dónde se encuentra la persona, le sumamos esta posibilidad de que la persona esté fallecida. Bien, acá, ¿cuál es el motivo de su regulación? Ya no es una cuestión económica, social, del Estado, de querer ver qué pasa con esos bienes y demás,
sino que hay que solucionar esta situación de incertidumbre y evitar que se prolongue en el tiempo. El derecho tiene que brindar soluciones respecto de las relaciones jurídicas, de que es titular el ausente, para reforzar el tema de la seguridad jurídica, el principio de seguridad jurídica que tan importante es y que vimos que tan importante es. Tiene por objeto entonces salvar los inconvenientes prácticos que derivarían de esa situación de incertidumbre y la falta de pruebas. Imagínense si nosotros no tuviéramos este procedimiento para declarar en la presunción de fallecimiento a esas personas que, digamos, que estaban adentro, que estaban en el ARA San Juan. Bueno, en ese caso, los familiares, todos los trámites que tienen que hacer, digamos, si no le damos una solución que puedan, digamos, a corto plazo resolver esta incertidumbre que les genera, esto generaría una grave afección a la seguridad jurídica. Bien, esta diferencia entonces ya la vimos, recuerden muy importante esto, muerte cierta sin cadáver es un supuesto de certeza, y la ausencia con presunción de fallecimiento es un supuesto de probabilidad, ¿sí? Bien. Acá el código divide los supuestos para regular la ausencia con presunción de fallecimiento. Van a ver que a medida en que pasan cosas que generan una mayor probabilidad del fallecimiento, se van acotando los tiempos, por eso es que se diferencia según el supuesto de que se trate. El artículo 85, la doctrina lo que hace es, y el código también lo denomina el caso ordinario, porque es el supuesto en el cual al cual yo voy a recurrir si lo único que tengo es una ausencia de la persona por un tiempo prolongado, pero digamos no tengo otra situación de que haya estado en un barco o que haya estado en una situación beligerante. Entonces voy al caso ordinario. Dice, la ausencia de una persona de su domicilio sin que se tenga noticias de ella por el término de 3 años, causa la presunción de su fallecimiento, aunque no lo haya dejado apoderado. Acá ven que digamos, no me interesa el tema de los bienes, porque aunque haya dejado apoderado, igual yo puedo recurrir a esta vía de declaración de ausencia con presunción de fallecimiento, porque acá lo que me interesa es sanear esta situación de incertidumbre que hablábamos recién. El plazo debe contarse de la fecha de la última noticia del ausente. Es irrelevante entonces, ahí les pongo, si el ausente ha dejado o no apoderado para administrar sus bienes. Acá no voy a evaluar si los bienes están al resguardo de alguien o no, directamente. El caso extraordinario genérico, bueno, esto es fácil, digamos, pasando ya al otro caso, el tema del caso ordinario, entonces lo que tengo que tener es este lapso de 3 años, sumado, sin noticias obviamente, sumado a que la persona desapareció obviamente, sin necesidad de evaluar si dejó apoderado. 3 años ¿desde cuándo? Desde que tuve la última noticia, se cuenta. Después pasamos a otro supuesto que es el caso, se llaman ahí dentro del artículo 86, estamos hablando de los casos extraordinarios. Lo que hace la doctrina es dividir el caso extraordinario genérico de aquellos específicos. El extraordinario genérico lo que dice es que se presume el fallecimiento de un ausente si por última vez se encontró en un lugar de un incendio, de un terremoto, de una acción de guerra, de otro sujeto semejante, susceptible de ocasionar la muerte, o participó de una actividad que implique el mismo riesgo, y no se tiene noticia de él por el término de 2 años contados desde el día en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido. Fíjense que acá ya tenemos un paso más, es decir, no solo tenemos la ausencia de la persona, la falta de noticias por un tiempo considerablemente prolongado, porque habían pasado 3 años, acá se suma otro supuesto que es que participo en un evento que a mí me hace presumir que es posible que que es muy posible, digamos, que haya muerto. Entonces, se va a acotar ese plazo de 3 años que yo tenía para el caso genérico a un plazo de 2 años, ¿sí? Por eso se acota el plazo porque yo tengo una mayor posibilidad de que esa persona haya fallecido. Digamos, no basta en este caso que pasen los 2 años, sino que tiene que estar este episodio calificante que puede ser incendio, acción de guerra, un terremoto, digamos, cualquier supuesto que se asimile en cuanto a los efectos y que me haga presumir a mí que esa persona ha fallecido en ese evento.
Después tenemos el caso extraordinario específico. Seguimos avanzando en el tema de las posibilidades, y acá lo que tenemos es un paso más. Este evento en el que estaba participando la persona es tal, digamos, que a mí me hace presumir mayormente que esa persona falleció. Y es el caso de que la persona se encontró en un buque o en una aeronave naufragada o perdida, y no se tiene noticias de su existencia por el término de 6 meses desde el día en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido. Este es el caso que yo les contaba de la San Juan, es decir, tenemos la persona ausente y además estaba adentro de una nave, de un buque o de una aeronave que está naufragada o perdida. No sabemos qué pasó con ese medio de transporte, y lo que hace es que evidentemente aumentar las posibilidades del fallecimiento y se acotan aún más los plazos. Por eso acá se establece un término de únicamente 6 meses, ¿sí? Se disminuye el plazo en razón de que la circunstancia descripta resulta aún más presumible la muerte de la persona. Se trata del caso en que la persona se encontraba adentro del buque o aeronave naufragada o perdida. Lo que yo en este caso voy a tener que probar es, en primer lugar, que este término de 6 meses, que el buque o nave está naufragada, que normalmente son cuestiones de público y notorio conocimiento, como pasó en el Ara San Juan, y que esa persona efectivamente estaba dentro de ese buque o esa aeronave. Obviamente que hay registro de las personas que ingresan y es fácil de comprobar, pero es algo que yo tengo que acreditar al juez para que llegue a declarar esta ausencia con presunción de fallecimiento en estos términos. Tengan en cuenta que igualmente se exige ese plazo de 6 meses, por eso los procesos de declaración de ausencia con presunción de fallecimiento en el caso de los naufragios suelen iniciarse una vez transcurridos esos 6 meses. ¿Sí? Acá en el artículo 87 ya pasamos al tema de los legitimados, es decir, quién puede llegar a pedir esta declaración de ausencia con presunción de fallecimiento. Y fíjense que también utiliza términos genéricos para que sea la persona que va a pedirle al juez la declaración quien acredite que realmente necesita esa declaración. Dice el artículo 87, cualquiera que tenga algún derecho subordinado a la muerte de la persona de que se trate, puede pedir la declaración de fallecimiento presunto justificando los extremos legales y la realización de diligencias tendientes a la averiguación de la existencia del ausente. Es competente el juez del domicilio del ausente. Es decir, acá por un lado lo que yo tengo que comprobar es que tenía algún tipo de derecho subordinado al fallecimiento. Voy a comprobarlo con una partida de matrimonio, con una libreta de familia, es decir, cualquier, digamos, interés que yo tenga derivado de esa muerte de la persona. Puede ir más allá y puede tener, digamos, legitimación un acreedor que tiene una deuda por cobrar, o digamos, el Estado, en la medida en que exista bienes que puedan declararse del Estado por una herencia vacante. O puede ser que una persona, por ejemplo, que sea deudor de una renta vitalicia a la persona que está presuntamente fallecida, entonces yo le había dado el derecho de usar y gozar de un inmueble mientras viva, entonces yo necesito saber si realmente vive o no, y si se dan todos estos requisitos, yo puedo lograr esta declaración, ¿sí? Por eso yo lo que tengo que acreditarle al juez son varias cosas. En primer lugar, que yo tengo algún interés derivado de ese fallecimiento, y por eso estoy accediendo a la jurisdicción. Ya les digo, es fácil de comprobar porque con algún instrumento que acredite que yo tengo ese interés derivado de la muerte, el juez me va a habilitar la instancia. Pero además tengo que acreditar la ausencia de la persona, que se ausentó del domicilio, y que yo efectué todas las diligencias necesarias para ubicarla. En el caso del genérico, en el otro caso voy a tener que acreditar los supuestos en específico, que la persona había viajado y que justo se encontraba en ese lugar donde hubo un terremoto, o que la persona se encontraba adentro de la aeronave o del buque. Todas esas cuestiones yo las voy a tener que acreditar. ¿Alguien que tiene una duda? Porque escucho como un... Bueno,
Fíjense que la ley prevé la declaración en el artículo 88 de un defensor del ausente, que esto es diferente a lo que pasaba en ausencia simple, porque el defensor se iba a designar una vez que nosotros publicábamos los edictos. Acá, ni bien... Sí. Ah, pensé que me hacían una pregunta. Acá ni bien se inicia el proceso. Sí, hola. Bueno, hay un micrófono abierto. Les pido por favor a alguien que tenga el micrófono abierto que en silencio. Ay, para. Bueno, vamos a tratar de igual seguir. Le vamos a designar entonces un defensor. ¿Hola? Bueno, le vamos a designar un defensor, ni bien se inicia el proceso, y se me complica, perdón, con el audio este que está vigente. Vamos a volver para atrás. Le vamos a designar un defensor oficial al ausente, obviamente, que esto va a tener por fin que lo represente durante el proceso, que verifique que se cumplan los recaudos y que haga los planteos que tenga que hacer. Se tiene que manifestar respecto de si la petición que realiza el legitimado activo tiene algún tipo de fundamento legal o no. Tiene que intervenir además en el cuidado de los bienes que están a resguardo, digamos que también que se dejaron, si es que se dejaron, y se va a proceder a la publicación de edictos, ¿sí? Obviamente volvemos a lo mismo, la publicación de edictos es una ficción legal, no es que por los edictos normalmente suele reaparecer el ausente, pero sí es un requisito a los fines de resguardar el derecho de defensa de esa persona que no la está publicando. El código prevé un poco más en esta publicación de edictos. ¿Se acuerdan que hablábamos de 5 días en el otro supuesto? Acá lo que vamos a hablar es de que durante 6 meses se va a publicar edictos una vez por mes, ¿sí? Lo que le queremos dar es la oportunidad a esa persona que no aparece, que realmente aparezca. Bueno, después, obviamente que se aplica lo mismo que yo les dije respecto de dónde se va a hacer la publicación. Se va a publicar o bien no bien, digamos, tanto en el boletín oficial como en el diario de mayor circulación de la zona. Después la sentencia, acá quiero hacer un parate en cuanto a qué es lo que tiene que decir la sentencia que declara la presunción de fallecimiento. Tiene que necesariamente fijar el día en que la persona, obviamente que se tienen que cumplir los recaudos que dice la ley, tanto respecto del caso ordinario como respecto de los casos extraordinarios, pero si yo verifiqué que se dan todos los supuestos y que tengo que declarar que, digamos, si el juez verifica todos estos recaudos, tiene que fijar el día en que presuntivamente ocurrió el deceso. ¿Y se les ocurre por qué el juez tiene que necesariamente poner una fecha y una hora del fallecimiento? ¿Alguna idea acerca de por qué el código me exige esto que es tan importante? ¿Para sentarlo en el registro civil? Y también eso, obviamente que la partida de defunción tiene que tener una fecha y una hora de fallecimiento. Por la sucesión me están poniendo en el chat, y sí, apunta más que nada a eso, es decir, al momento, ustedes vieron que al momento de fallecimiento de la persona, al momento en que cesa su existencia, se producen un montón de efectos. Por ejemplo, esto que decía el alumno, el compañero por el chat, que es la apertura de la sucesión, es decir, yo desde el momento que fallece, tengo que tener por transferido ciertos bienes a los herederos legítimos, es decir, tiene muchos efectos, tanto patrimoniales como... Nacen derechos de otras personas, decía ayer Daniel. ¿Cómo? Nacen derechos de otras personas a la vez. Claro, nacen derechos de otras personas, tengo que saber si, por ejemplo, cuando fallece, quiénes eran los herederos, porque ahí es cuando se congela la situación y tengo que ver en ese momento específico, en ese día, quiénes son los herederos, qué pasa con los créditos pendientes, es decir, hay muchos efectos que produce el fallecimiento,
y además para suplir esta situación de incertidumbre. Si yo solo digo que falleció y no digo en qué día, sigue pendiente un montón de cuestiones respecto a las situaciones y las relaciones jurídicas que no se me van a solucionar. Por eso acá yo les traigo un fallo de la Cámara del Departamento Judicial de Mar del Plata. Ustedes sabrán o van a ver que nosotros tenemos organizados el Poder Judicial de la provincia en Mar del Plata por medio de 16 juzgados civiles y comerciales, y la Cámara de Apelación, cuando hablamos de la Cámara de Apelación, son 3 salas que van a revisar lo que se resuelve en esos juzgados cuando la parte apela. Bueno, la cuestión es que la Cámara dice, fíjense, en un caso que no es una acción de presunción no es una ausencia con presunción de fallecimiento la causa en sí, pero es importante lo que dice en cuanto a la fecha. Dice, la legislación civil se encuentra claramente orientada a procurar la mayor certeza posible sobre el momento exacto en que finaliza la existencia de una persona humana, tanto en aquellos casos en los que esta circunstancia puede ser verificada por profesionales de la medicina, y ahí tenemos el caso en que la persona muere y se verifica por el cadáver que murió, como en los supuestos anómalos en que el deceso de una persona ausente debe ser presumido, y que es el legislador el que fija de manera objetiva y al día y la hora en que debe considerarse que se produjo la muerte. En este caso lo que había pasado es que se había establecido como si fuera un rango, una fecha abierta en cuanto a que presumiblemente la persona había fallecido, y eso no nos sirve la fecha y el día y la hora en que la persona murió. El código incluso establece de qué manera debe juzgarse que han muerto varias personas en un desastre común. De hecho, fíjense que ayer cuando vieron con Morencia, lo que dice el código es cuándo se va a tomar que murió primero una persona y después la otra, para ver que si se transmiten bienes o no. Entonces, me exige esta certeza respecto a la fecha y la hora del fallecimiento. Ahora, si nosotros solamente le decimos al juez, tenés que poner una fecha y una hora, y no le damos ninguna herramienta, lo estamos matando. Por eso el código lo que hace es, en cierto modo, darle alguna pauta al juez para que él pueda establecer esa fecha y esa hora. En el caso ordinario van a ver que el Código Civil y Comercial fija el último día del primer año y medio. ¿Se acuerdan que dijimos que tiene que haberse ausentado mínimo por 3 años? Bueno, desde la última noticia yo voy a contar 1 año y medio, y ese va a ser la fecha del fallecimiento presunto. Lo voy a contar desde la última noticia que tuve de la persona presuntamente fallecida. En los casos extraordinarios va a depender del supuesto. En el primero de ellos, que era el caso extraordinario genérico, va a ser el día del suceso. Si yo estoy hablando de que presumiblemente falleció en un terremoto y fue un día específico, lo voy a poner ese día. Ahora, si fueron varios días, voy a poner el término medio de esos varios días, ¿sí? Voy a tomar, si fueron, por ejemplo, 4 días, al segundo día. Depende de qué tipo de suceso estoy hablando. Si fue una situación beligerante, también en la mitad de esa situación. Después, en el caso del naufragio, el buque del Guaraná perdido, va a ser el último día que se tuvo noticias, y precisamente para este caso se pide, por ejemplo, en el caso del Ara San Juan, se va a pedir la última notificación que tuvo respecto a con prefectura la nave. Entonces, el último día que se comunicó que hubo algún tipo de conexión entre el buque y prefectura, ese día se va a tomar como el día del presuntamente fallecido. El horario, el juez va a poder delimitarlo, pero si no tiene ninguna pauta para atenerse a un horario en específico, lo que va a hacer es poner el último, digamos, el último minuto del día. Por eso se va a poner a las 12 o a las 11:59 de ese día en que presuntamente falleció. ¿Y cuáles son los efectos de la sentencia, los efectos extrapatrimoniales? Algo que abarca tanto a los efectos extrapatrimoniales y patrimoniales es que esta sentencia no va a ser cosa juzgada. ¿Qué quiere decir? Que no es que es inmutable, no la voy a poder modificar nunca, porque precisamente si reaparece el presuntamente fallecido, vamos a ver que va a tener ciertos efectos. Lo mismo pasaba con la ausencia simple, se le tenían que devolver los bienes a la persona que presumíamos que estaba ausente. Ahora, si nosotros tenemos la sentencia con la fecha del día presuntamente, en que presuntamente falleció, se produce la extinción de la persona y sus atributos, todos los efectos sobre los vínculos familiares,
tanto la disolución del matrimonio como de la sociedad conyugal, la cesación de los efectos de la responsabilidad parental. Todo ahí tienen varios artículos para mirar. Y acá lo que le quiero hacer una aclaración es que hay una mejora en la regulación respecto a la ley 14.394 porque esa ley no establecía qué pasaba con el matrimonio, no decía que se extinguía el vínculo, pero a su vez permitía al cónyuge supérstite, porque era el cónyuge que se quedó y que su cónyuge se declaró presuntamente fallecido, le permitía a esa persona contraer nuevas nupcias. Pero era contradictorio, porque ¿qué pasaba si después reaparecía el presuntamente fallecido? ¿Qué pasaba sobre el matrimonio posterior? ¿Cuáles eran los efectos? ¿Era nulo, no era nulo? Había toda una discusión al respecto, por eso acá, se podían imaginar en una novela colombiana, pero bueno, podía llegar a suceder en los hechos que se declarara la ausencia con presunción de fallecimiento y que esa persona reapareciera. Entonces, ¿qué pasaba con esos efectos sobre el segundo matrimonio, el primer matrimonio? Lo cierto es que disuelve el matrimonio y disuelve la sociedad conyugal, porque tiene los mismos efectos que la muerte natural. Y los efectos patrimoniales, lo que va a pasar es que los bienes que componen el acervo hereditario van a ser entregados a los herederos y a los legatarios. Pero acá hay una particularidad diferente a la muerte natural. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, por un lado, dejar resguardados esos bienes y hacer cesar esa situación de incertidumbre, pero por otro lado tenemos la posibilidad de que, digamos, estamos ante un supuesto de probabilidad, por eso tenemos que mantener ciertos bienes por si la persona llega a reaparecer en un tiempo razonable. Entonces, se entregan estos bienes tanto a los herederos como a los legatarios, pero se entregan bajo formación de inventario. Este inventario va a ser una enumeración de los bienes que componen ese acervo hereditario, ese patrimonio. ¿Se acuerdan cuando vieron el patrimonio como atributo de la persona y demás? Bueno, ese conjunto de bienes se va a entregar a los herederos y legatarios, pero con una enumeración de cuáles son los bienes que estamos entregando. Y si hay algún tipo de bien que haya que inscribir, un tipo de bien, digamos, que sea inscripto en un registro, como un inmueble o un automotor, se va a inscribir a nombre de los herederos, pero con una nota marginal, que han sido recibidos por una ausencia por presunción de fallecimiento y que están en un periodo de prenotación. Este periodo de prenotación lo que hace es mantener durante un tiempo esos bienes conservados, administrados por los herederos y legatarios, pero no vamos a permitirle a esos herederos que enajenen, que se deshagan de esos bienes o que los graven, por ejemplo, que constituyan una hipoteca o una prenda, algo que los genere, digamos, que sean más gravosos. Para eso vamos a esperar un poco, por eso se habla de este periodo de prenotación. Entonces, haciendo un paréntesis, transferimos los bienes, entregamos los bienes a los herederos y legatarios bajo formación de inventario, ponemos nota marginal si hay algún tipo de bien que se inscriba en registro, y les permitimos a los herederos y legatarios que hagan todo tipo de actos de conservación y administración sobre esos bienes. ¿Por cuánto tiempo? Por 5 años desde la fecha que dijimos, sumamos otro elemento para decir que esa fecha es importante. Durante 5 años desde que dijimos que la persona presuntivamente falleció, vamos a mantener esto que se llama el periodo de prenotación. Por ese periodo de prenotación, los herederos no van a poder realizar ningún tipo de acto de enajenación o de acto que sea gravoso para los bienes. Sí van a poder administrar y conservar, y la idea es que lo hagan para que esos bienes no pierdan valor. ¿Y cuál es la excepción? Porque el código no solo dice 5 años desde el día en que la persona presuntivamente falleció. Si nosotros decimos que esa persona al día de hoy, que todavía no pasaron esos 5 años, tiene 80 años, o cumple 80 años, o ya cumplió 80 años, o el día presuntivo del fallecimiento ya tenía 80 años, en ese caso no le vamos a exigir a los herederos que cumplan o que respeten este periodo de prenotación. ¿Por qué? Porque acá sumamos un elemento más a esta presunción, que es que ya la persona tenía una edad avanzada. Entonces, a esa ya presunción de fallecimiento le sumamos un poco más, que es esa edad avanzada de la persona que hace más presumible que la persona haya fallecido. Entonces,
no le exigimos a esos herederos los 5 años y le entregamos los bienes sin ningún tipo de prenotación, o depende del caso, digamos. Ustedes tienen que tomar la fecha de la fecha presuntiva de fallecimiento. Si ya esa fecha tenía 5 años, no va a pasar el periodo de prenotación. Si no pasaron digamos, si no tenía 80 años, ahí sí vamos a contar los 5, y si en el medio cumple los 80 años, también hace cesar ese periodo de prenotación. Bien, ¿qué pasa si... ahí no les dije algo. ¿Qué pasa si reaparece la persona en el periodo de prenotación? Bueno, en ese caso, nosotros nos resguardamos para este supuesto, dijimos, bueno, vamos a esperar, no vamos a disponer de los bienes, no lo vamos a grabar, y si esa persona reaparece, obviamente que se le entregan los bienes a la persona que está ausente. Ahora, ¿qué pasa si reaparece después del periodo de prenotación? O no tuvimos el periodo de prenotación porque tenía 80 años. Bueno, en ese caso va a poder reclamar los bienes, porque acá digamos, los bienes jurídicos que se intentan proteger es, obviamente, el resguardo de una estabilidad, de una seguridad jurídica, pero si vuelve la persona y no la vamos a dejar sin bienes, es decir, fíjense que el código constantemente trata de equiparar los derechos que están en tensión. En este caso, el derecho a la persona que fue declarada presuntamente fallecida, que más allá de que se haya descuidado, que haya desaparecido, lo que sea, no lo vamos a dejar sin bienes. Por eso se le entregan los bienes que existen en el estado en el que estén, los adquiridos por el valor de lo que faltan. Tal vez nosotros vendimos un auto, pero tenemos la plata del auto, entonces le vamos a dar la plata del auto. El precio adeudado de los enajenados, lo vendimos pero todavía no terminaron de pagar porque van pagando en cuotas, esas cuotas se las van a pagar a la persona que reapareció, y los frutos que no fueron consumidos. Es decir, como regla general, entonces cuando cesa el periodo de prenotación está la libre disposición de los bienes por los herederos, y si efectivamente en esta libre disposición de los bienes aparece o reaparece el presuntamente fallecido, le vamos a entregar los bienes en el estado en el que estén. Bien. Eso es todo respecto de la ausencia simple y ausencia con presunción de fallecimiento. No sé si les quedó alguna duda que quieran evacuar. Mañana igualmente vamos a tener, si les queda duda o si después de esto leen y les surge alguna duda, la clase de repaso. No encuentro la parte del chat. A ver, acá el chat. Acá. Por la sucesión. ¿Tiene alguna pena o castigo la persona que desapareció en idioma? No, en realidad no es que tiene pena o castigo, por eso les digo, la idea no es castigar a la persona que se fue, sino estabilizar o dar más seguridad jurídica a las relaciones y situaciones jurídicas. Por eso no va a ser una pena, pero sí, si la persona fue declarada presuntamente fallecida, va a tener esto que le vamos a dar al cabo de los 5 años a los herederos la libre disposición de los bienes, y si hubo alguna pérdida en esa venta de bienes y demás, no lo va a poder reclamar porque ellos tenían la libre disposición de los bienes. Sí, obviamente, no es una pena, por eso lo que voy es que no es una pena, y vuelvo a lo del artículo 19 de la Constitución Nacional. La idea no es sancionar a nadie por las cosas que decide hacer o no hacer. La idea es resguardar los bienes o, digamos, resguardar estas situaciones jurídicas latentes. En el tema de la desaparición forzada, hay leyes específicas para resguardar la situación de los que sufrieron los familiares de las personas que fueron desaparecidas y demás, pero sí, obviamente, no es una pena. No lo vean como una pena, sino como una solución que da el ordenamiento jurídico ante situaciones de incertidumbre que no hacen bien al derecho, no hacen bien a la economía y no hacen bien a la sociedad. Si se pueden establecer motivos, si no puede establecer motivos razonables, no le vamos ni siquiera a preguntar cuáles fueron los motivos de la ausencia, de hecho. Fíjense que el código dice, cuando reaparezca le damos los bienes en el estado en el que estén, o le damos los bienes, no hace ninguna diferenciación en cuanto a justificativos, ¿sí? Por eso. Serían leyes. Sí. Una consulta. Pasado el periodo de prenotación, sí. los efectos patrimoniales está regulado, pero por ejemplo con la responsabilidad parental, ¿qué pasa? No, y obviamente que no va a retomar la responsabilidad parental, no es que, es como que
Fíjense El que matrimonio no. van a ver en familia, pero no se habla de una disolución de la responsabilidad parental, sino de una suspensión. Se habla de una suspensión por si reaparece, precisamente. Entonces, si reaparece, obviamente que tiene todos los derechos y obligaciones derivados de la responsabilidad parental, ¿sí? El tema de las leyes de amparo, no entiendo la pregunta, pero si es el tema de la desaparición, no, hay una ley de desaparición forzosa de personas para resguardar esa situación. Bien. Bueno, si no No, me tienen... refiero a que cuidar los derechos del desaparecido cuando vuelve a aparecer serían como leyes de amparo. No, la ley de amparo, el amparo es un procedimiento abreviado, es otra cosa, es una cuestión procesal, un procedimiento abreviado tendiente al resguardo de derechos fundamentales, por ejemplo, el derecho a la vida, a la integridad física, por eso ustedes ven que hay amparos de salud, amparos por cuestiones económicas, por el derecho a la propiedad, pero el resguardo en realidad no... fíjate que la ley lo que hace es tratar de amparar esas situaciones indeterminadas, esas situaciones o relaciones jurídicas que quedan en la nada porque la persona no aparece. Entonces no es que estamos amparando a la persona que está desaparecida. Tampoco lo estamos sancionando, porque no nos interesa sancionarlo por el artículo 19, pero sí lo que estamos haciendo es solucionar situaciones de incertidumbre, y que al derecho, ni a la economía, ni a nada le hace bien. Entonces, no lo tengan ni como una sanción, ni como un resguardo de intereses de nadie, o sea, lo que se trata de acá es de estabilizar y dar seguridad jurídica al derecho, A todo. al tráfico jurídico, digamos. ¿Sí? Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? Si no, nos vemos mañana para la clase de repaso. ¿No? Bueno, cualquier cosa, mañana igual seguimos charlando este tema si es que les queda alguna duda. Bueno, gracias y buenas noches para todos.